Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos encontramos nuevamente aquí en esta noche dando una mirada a los salmos. Sean todos muy bienvenidos, confiando en el Señor. El Señor continúe dándonos sabiduría para entender su palabra, para vivir su palabra, para poder disfrutar de este alimento celestial. Sean todos cordialmente muy bienvenidos. Les invitamos en esta noche a abrir el Salmo 79. Estaremos meditando en esta porción de la Escritura, estaremos reflexionando, estaremos viendo unas verdades maravillosas que nos ayudan, sí, a continuar en este camino. Y aprendemos de los salmos, de los salmistas que escriben desde lo profundo de su corazón, expresando ese dolor, expresando el momento, el tiempo en que vivían, tragedias, situaciones sin número, pero siempre dependiendo y buscando del Señor. Eso es algo precioso. Y nosotros también en estos tiempos difíciles, también nosotros buscamos dirección del Señor, acudimos a la fuente inagotable de sabiduría que es la palabra del Dios vivo. Salmo 79, pidámosle al Señor que nos dé dirección en esta noche. Señor, gracias por permitirnos nuevamente, Señor, abrir tu palabra, oh Dios. Gracias porque podemos, Señor, encontrarnos, Señor, contigo, con el Dios de la palabra y aprender en nuestro camino, Señor. En este peregrinaje, Señor, podemos contar con tu gracia, con tu misericordia y con tu bondad para continuar peleando la buena batalla de la fe. Gracias, Señor. Bendice a cada persona que está escuchando, bendice a cada persona que está dispuesta quizás más adelante a reflexionar en esta también tu palabra, Dios. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos encontramos en este maravilloso salmo, Salmo 79, y tiene por título Lamento por la destrucción de Jerusalén. Son unas palabras que expresan un profundo dolor por una tragedia inimaginable, indescriptible, por una tragedia no solamente como nación, sino también en su vida espiritual, en la vida familiar, en la vida personal. Ha sido algo que marcó la historia del pueblo de Israel. Algunos elementos que nos ayudan a entender por qué sucedió esta tragedia, que desde el momento en que ellos comienzan a olvidarse del Señor, a olvidarse de los mandamientos del Señor y a andar en sus propios caminos, transcurren por lo menos 100 años donde el Señor deseaba que su pueblo volviese a Él y experimentara nuevamente la misericordia y la bondad, pero el pueblo de Dios continuó cada vez alejándose más de lo que el Señor había dispuesto en su palabra, en sus mandatos, sus estatutos, sus preceptos, y lastimosamente, lamentablemente, vino esta tragedia al pueblo de Dios. Pero sabemos que la disciplina de Dios siempre expresa un gran amor. Dios ha disciplinado a su pueblo y ahora su pueblo camina en arrepentimiento y en búsqueda de esa gracia que siempre el Señor expresa en nuestras vidas, esa gracia inagotable, ilimitada, constante, la gracia de nuestro Dios que siempre desea restaurarnos, no solamente como nación, como iglesia, sino también como individuos. Así que aprendemos de este salmo. He dividido este salmo en 4 porciones, en 4 puntos principales. Y tenemos allí desde el versículo 1 básicamente hasta el versículo 7 que hay un gran lamento, hay un gran lamento. Luego veremos que el salmista comienza a reconocer cuál es la raíz del problema, por qué han llegado a este punto tan crítico, tan doloroso en su existencia. Pero también este salmo nos enseña desde el verso 10 hasta el verso 12 que lo principal como nación, como iglesia y como hijos de Dios es tener presente la gloria de Dios. Y al final allí hay un gran compromiso de parte del pueblo de Dios en el verso 13. Un deseo de honrar al Señor al ver la misericordia de Dios en acción. Así que vayamos al Salmo y veamos el primer versículo. Oh Dios,
vinieron las naciones, hablando de las naciones, en este caso Babilonia, de mano del rey Nabucodonosor, que vino a Israel y hizo algo terrible a esta nación. Dice la palabra que esas naciones vinieron a tu heredad. Y qué precioso que este salmo nos enseñe que el pueblo de Dios es su heredad, le pertenecemos. Y recordamos allí el Salmo 2, cuando el Padre le habla al Hijo: pídeme y te daré por herencia las naciones y por heredad los confines de la tierra. Hoy la iglesia del Señor Jesucristo es la heredad de Dios, es la heredad de nuestro Señor Jesucristo. Él pagó un precio, el precio de su sangre preciosa, para que ahora nosotros seamos su pueblo, para que ahora nosotros seamos su iglesia, para que ahora nosotros seamos su cuerpo. Y dice este salmo que cuando vino esa nación de Babilonia de mano de Nabucodonosor, lo primero que hicieron fue profanar el santo templo. Han profanado tu santo templo, han faltado el respeto, le han deshonrado el templo de Dios. Y sabemos lo importante que era para el pueblo de Dios el templo. Y también sabemos que allí en el templo el Señor manifestaba su gloriosa presencia, y ese templo fue profanado. Pero sabemos que ya el templo había sido profanado por el mismo pueblo de Dios. Su desobediencia, su falta de respeto a la santidad de Dios, su deseo de caminar en pos de los ídolos, sin tomar en cuenta la palabra de Dios, los mandamientos de Dios. Así que ya cuando viene aquí esta nación a traer bajo exilio, destruye el templo, pero ya el templo sí había sido profanado por su propio pueblo. Y llega el salmista al final del verso 1 y dice: redujeron a Jerusalén a escombros, completamente destruido. No solamente el templo fue profanado, sino que también toda Jerusalén fue destruida. Y también vemos en el verso 2 que el pueblo de Dios también fue prácticamente casi en su totalidad, excepto los que fueron deportados y algunos que quedaron allí en las naciones vecinas, fueron destruidos. Hoy en día, mis amados, es la iglesia del Señor. Hoy en día el enemigo también quiere venir y profanar el templo. Hoy en día el enemigo quiere también venir y destruir el templo de Dios, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Hoy en día el enemigo también quiere venir y destruir nuestra Jerusalén, que es la patria celestial. También quiere destruirnos en lo personal, en lo individual. Y él trabaja con sus maquinaciones, porque el mismo odio que le tenía al pueblo de Israel es el mismo odio que le tiene al pueblo de Dios hoy día. Él odia y detesta todo lo que le pertenece al Señor Jesucristo. Por eso la iglesia del Señor debe de pararse firme en cuidar primeramente el templo en lo personal, porque ahora somos nosotros templo y morada del Espíritu Santo, pero también debemos de pararnos firmes para defender la iglesia del Señor Jesucristo, que está siendo profanada con falsas enseñanzas, con motivaciones erróneas, con deseos egoístas de convertir a la iglesia en un emporio económico, y también hacer de la iglesia una fuente de lucro y de ganancia. Y con todas estas tendencias y con todas estas falsas doctrinas y con todas estas malas intenciones, también la iglesia de hoy está siendo profanada. Pero la iglesia verdadera debe de pararse firme, porque nosotros somos, como dice la Escritura, columna y baluarte de la verdad. Así que, amada iglesia, usted que está escuchando, párese firme en el Evangelio, en la brecha. Y como nos enseña el apóstol Pablo, no nos avergonzamos del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y allí vemos entonces, el Salmo continúa diciéndonos que dieron los cuerpos de tus siervos por comida a las aves de los cielos, la carne de tus santos a las bestias de la tierra. Derramaron su sangre como agua en los alrededores de Jerusalén, y no hubo quien los enterrase.
Qué tragedia tan terrible. Era la cantidad de cadáveres que había allí, que no hubo quien pudiese enterrar los cuerpos de los mismos santos que fueron víctimas de esta invasión inmisericordia de parte del rey Nabucodonosor. Y allí vemos verso 4, somos afrentados de nuestros vecinos, y no solamente eran afrentados, sino que nos dice el verso 4, escarnecidos y burlados. Que nos cuidemos hoy en día, que también la iglesia del Señor Jesucristo no sea profanada y de la misma manera seamos afrentados, escarnecidos y seamos víctimas de la burla. Por lo tanto, debemos de considerar siempre la santidad de nuestro Dios, honrar a nuestro Dios. Y ya vamos a ver que en este salmo nos enseña lo que es la esencia y lo que es primordial en la vida de la iglesia, para evitar así entonces que la iglesia del Señor sea profanada y que la iglesia del Señor sea difamada y aún víctima de la burla. Verso 5, ¿hasta cuándo, oh Jehová, estarás airado para siempre? Está comenzando ese momento de reflexión. Está comenzando ese momento de reconocer la razón por la cual ha sucedido esta gran tragedia. ¿Arderá como fuego tu celo? ¿Derramará tu ira con las naciones que no te conocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre? Porque han consumido a Jacob y su morada han desolado. Y aquí entonces en esta segunda sección vemos que ya ellos han llegado al punto de reconocer la raíz del problema. Y a partir del verso 8 dice, vea conmigo algo precioso que debe ser parte también de nuestra vida cuando sabemos que nos hemos alejado del Señor y que por causa de nuestra falta de consideración hacia la gloria de Dios, muchas veces somos o pasamos por consecuencias difíciles y terribles, no solamente como nación, sino también como iglesia y aún como individuos. No recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Allí reconocen que las iniquidades de sus antepasados comenzaron un proceso de degeneración, un proceso de caída en espiral, un proceso de decadencia moral, un proceso de descender a lo más bajo, y comenzó sí con los antepasados. Es interesante porque hay porciones de las escrituras, sobre todo el libro de los jueces, que nos mencionan que había generaciones que habían transcurrido y esas generaciones no habían conocido la palabra de Dios y el Dios de la palabra. Lo mismo está sucediendo aquí y ellos lo reconocen. Las iniquidades de sus antepasados han contribuido para las terribles consecuencias que están viviendo y están recordando en esta hora. Por lo tanto, ellos dicen, vengan pronto tus misericordias a encontrarnos, porque es solamente la misericordia de Dios. Cuando reconocemos nuestra necesidad, cuando reconocemos nuestro pecado, en la misericordia de Dios, que es una fuente inagotable, tan precioso, que nos enseña la palabra de Dios que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, cada día podemos nosotros venir a la fuente inagotable de misericordia, el trono de la gracia de Dios, y pedir al Señor que nos ayude, pedirle al Señor que vengan pronto esas misericordias, y no solamente que vengan pronto, sino que no cesen, que constantemente, que diariamente nosotros podamos disfrutar, vivir de esa misericordia. Y sabemos que la misericordia de Dios nos recuerda ese pacto de amor, y Dios es fiel a sus pactos. Recuerde eso. Nosotros rompemos los pactos, nosotros no nos acordamos de los pactos, pero Dios siempre lo tiene presente. Y Dios, que es un Dios de pacto, sí, cuando acudimos a su misericordia, Dios, que es esa fuente inagotable de amor y bondad, nos socorre y podemos nosotros recibir esa misericordia y esa gracia para el oportuno socorro. Porque estamos muy abatidos, dice allí el versículo 8 al final.
Pero ya en el versículo 9 es el centro, la esencia de este salmo. ¿Por qué? Vea conmigo. Dice, ayúdanos. Ah, qué precioso saber que podemos recibir ayuda de Dios. Qué maravilloso es saber que podemos recibir fuerzas de Dios. Qué precioso es saber de que podemos ser restaurados por Dios. Pero debemos de clamar, debemos de orar, debemos de buscar el rostro y decirle, ayúdanos, ayúdanos, oh Dios. ¿De dónde vendrá nuestro socorro? ¿De dónde vendrá nuestra ayuda? Dice el salmista, de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Él tiene todo el poder y toda la autoridad por toda la eternidad para poder ayudarnos en nuestra angustia. Ellos dicen, estamos muy abatidos. Cuando usted se encuentre en una situación de abatimiento, en una situación de desesperanza, en una situación de soledad, acuda al Señor, busque su ayuda. Él es nuestro ayudador. El Espíritu Santo es el que nos socorre, nos fortalece. Así que clamemos a Él, porque dice allí en este salmo, por la gloria de tu nombre. Ellos habían profanado la gloria de Dios. Los antepasados habían profanado el nombre de Dios. Habían violado toda norma que el Señor había establecido para cuidarlos a ellos mismos, y ahora ellos reconocen que es solamente por esa misma gloria, por la gloria del nombre de Dios, que ellos pueden ser restaurados. Gloria es el peso es la suma de la totalidad de cada uno de sus atributos, toda su bondad, todo su amor, toda su gracia, toda su majestad, toda su eternidad, su omnisciencia, su omnipresencia. Allí toda la suma de los atributos de Dios, esa es la gloria de Dios, y esa gloria está para que nos dé ese gran socorro. Así que acudamos a Él, porque esa gloria, dice, nos libra y nos perdona. Allí al final del versículo 9, líbranos y perdónanos. ¿Cuánto necesitamos ser librados de las garras del enemigo, de nuestra propia naturaleza pecaminosa y de este mundo lleno de maldad? El Señor Jesucristo dice, al que el Hijo del Hombre libertare, ese será verdaderamente libre. Acuda al Señor Jesucristo. Él nos continúa recordando, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así que vayamos al Señor Jesucristo en este tiempo de reflexión, abriendo y dando una mirada a los salmos. Es un tiempo precioso para acudir al Señor y buscar su ayuda y su socorro. Y también ellos reconocen, dice al final del verso 9, nuestros pecados por amor de su nombre. Reconocen que no solamente los pecados de sus antepasados, sino que también sus pecados propios. Ellos mismos han contribuido también para estar pasando por esta tragedia tan grande. Y es hasta que nosotros reconocemos nuestra cuota de maldad, es que entonces podemos recibir el socorro y la ayuda de nuestro Dios. Sí, porque es muy fácil solamente atribuir la situación a los pecados de los antepasados, pero humillarnos de tal manera y reconocer que también nosotros somos culpables del mismo delito. Eso nos lleva a humillar nuestro orgullo. Recuerdo en una ocasión un gran escritor de nombre G.K. Chesterton, un periódico, si más no recuerdo, el New York Times, le pide que escriba el editorial para su portada de su edición diaria, y él accede, y la pregunta era, ¿por qué el mundo está así? ¿Quién es el culpable de que el mundo esté así? Y él escribe, se dice que es el editorial más corto que se ha escrito específicamente en ese diario. Y él escribió, el culpable soy yo. Y debemos también nosotros de reconocer nuestra cuota. Como decía uno de estos puritanos, es muy fácil gritar con furia los pecados de los demás que matar uno propio. Y allí ellos reconocen,
no solamente las iniquidades de sus antepasados, sino también su propia maldad. Pero allí claman al Señor por tu gran misericordia, por tu gloria. Líbranos, perdónanos, perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Qué hermoso este salmo, qué enseñanza tan preciosa. De la misma manera, vayamos al Señor y pidámosle que por amor a su propio nombre el Señor nos extienda su misericordia y su perdón. Y ese perdón es solo y únicamente posible gracias al sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Él llevó nuestros pecados en la cruz. Él fue herido por nuestra maldad para recibir entonces el perdón que tanto necesitamos. Y este salmo avanza ya hablándonos de la acción de Dios, de lo principal, de lo esencial. Y vea conmigo a partir del verso 10, porque dirán las gentes, ¿dónde está su Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde siempre ha estado? En su trono, gobernando. Él es soberano. Sea notoria en las gentes delante de nuestros ojos la venganza de la sangre de tus siervos que fue derramada. Llegue delante de ti el gemido de los presos. Conforme a la grandeza de tu brazo, preserva a los sentenciados a muerte y devuelve a nuestros vecinos en su seno 7 tantos de su infamia con que te han deshonrado, oh Jehová. Allí nuevamente reconocen que han deshonrado primeramente a Dios. Por lo tanto, el compromiso que hicieron ellos en su momento y el compromiso que debemos hacer nosotros también en este momento está allí en el verso 3. Dice, y nosotros. Puede decir usted también allí, y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado. Este salmo nos enseña que somos pueblo de Dios y que somos ovejas de su prado. Jehová es nuestro pastor. Y cuando Él es nuestro pastor, entonces, cuando Él nos pastorea, cuando nosotros somos pastoreados por Él, Él nos promete que nada nos faltará. Somos ovejas de su prado. Te alabaremos, te alabaremos. No solamente cuando seamos restaurados, no solamente cuando todo marche bien, no solamente cuando no haya nubarrones en un día soleado, sino para siempre, dice aquí. Cuando haya situaciones difíciles, cuando haya pruebas, cuando haya tentaciones, cuando haya que tomar decisiones donde la gloria de Dios esté en juego, nosotros debemos de alabar al Señor, honrar al Señor, caminar conforme al deseo de su corazón. Dice, para siempre, de generación en generación. Y termina este hermoso salmo diciendo, cantaremos tus alabanzas. Qué precioso. Que durante el resto de nuestros días, mientras caminamos con el Señor en la eternidad, nosotros alabemos al Señor, nosotros cantemos sus alabanzas, nosotros honremos su nombre, nosotros nos paremos firme como la iglesia hermosa, bien ataviada para recibir al novio, al Señor Jesucristo, y caminemos siempre presentes, conscientes, teniendo nosotros en nuestra conciencia diaria la gloria, la majestad y la grandeza de nuestro Dios. Que todas nuestras decisiones, que todos nuestros pasos le honren. Que nosotros nos cuidemos como templo del Espíritu Santo, pero que también contribuyamos a que la iglesia del Señor camine en pureza, en santidad, en gloria. Qué precioso. Así que le damos al Señor gracias por esta su palabra, y como cada miércoles les invitamos a dar una mirada a los salmos, no sin antes decirle al Señor gracias por esta hermosa palabra. Gracias, Señor, por recordarnos la importancia, lo esencial, lo vital de mantener, Señor, tu gloria presente en nuestras vidas. Bendice a cada persona que está escuchando, y que tu palabra renueve, que tu palabra restaure, y tú, el Dios de la palabra, llene cada corazón y cada vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Les invitamos como cada domingo a celebrar juntos Alianza Cristiana y Misionera Casa de Oración. Que tengan una maravillosa noche y un resto de semana precioso en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga.